la historia no oficial, contada por los mismos indígenas, de cómo se realizó la conquista y colonización de América Latina por los españoles, el saqueo, la explotación y el asesinato masivo, y finalmente la destrucción de todas las culturas aborígenes que el amo civilizador encontró a su paso. Esta es también la misma historia latinoamericana de hoy, bajo formas de dominación y colonización capitalistas e imperialistas. Hoy, como hace siglos, continúan la explotación y la persecución. Región habitada por la comunidad indígena Guahibo. Su localización comprende una vasta extensión de los llanos orientales. Su población se calcula en 6.000 indígenas. Esta zona, propiedad tradicional de los indígenas, fue invadida por colonos y terratenientes, quienes han sometido al indio a una intensa persecución para despojarlo de su tierra, así como para explotar su mano de obra barata. Los indígenas guajibos han sido desplazados por la avidez de los terratenientes hacia la selva amazónica, punto límite de supervivencia, cuando su hábitat tradicional había sido la llanura y la mata de monte. 380.000 hectáreas están en manos de 75 colonos. Solamente 10 colonos poseen 190.000 hectáreas. 6.000 indígenas han sido confinados por el INCORA a 14.000 hectáreas, reserva que tampoco ha sido respetada por los terratenientes. Es necesario distinguir entre el colono terrateniente generalmente ausentista y el colono pobre, quien sufre también la explotación del sistema. Al indígena se le llama irracional, al blanco o colono racional. Los terratenientes afirman que la única forma de solucionar el problema indígena en Colombia es matando a los indios. La alimentación básica de la comunidad guahibo es el casabe, alimento extraído de la yuca brava. Si se tienen en cuenta las propiedades venenosas de la yuca brava, observamos el carácter científico del pensamiento indígena, quien al aplicar todo un largo proceso de observación y conocimiento de la naturaleza, selecciona de una yuca venenosa su alimento. Por medio del seducán se extrae el veneno. Esta harina se tuesta. En esta etapa se elimina completamente el veneno. Posteriormente se pone a secar. El medio básico de subsistencia de la comunidad guahibo es la caza, la pesca, la recolección y la agricultura, principalmente el arroz. A pesar de su nomadismo obligado, se agrupan en caseríos de 2 a 10 malocas o viviendas. En cada maloca habita un promedio de 5 a 15 familias. La mayoría indígena de cada caserío elige a un capitán como representante. Los guajibos poseen un fuerte sentido de unidad comunitaria.
El trabajo es colectivo desde la construcción de las malocas hasta la agricultura. En el indígena no existe el concepto de propiedad privada como factor determinante, ni el individualismo del blanco. Cuando el colono no había llegado allá, nosotros vivíamos en paz, todo el mundo trabajaba, vivíamos en una casa, 10 o 15 o 20 en una sola casa, y nadie, pues nosotros vivíamos como hermanos ahí, ¿sí? Y si uno de nosotros conseguía una cacería, pues comíamos, no había problema. Investigaciones que datan de 1943 demuestran que dentro de la comunidad no se presentaban casos de desnutrición, tampoco existían enfermedades mentales. Las enfermedades venéreas fueron adquiridas solamente a partir del contacto con el blanco. Por otro lado, la utilización de la fauna y de la flora venían siendo de gran utilidad desde el punto de vista científico. Para el indígena, la tierra es algo inalienable. Su existencia, su identidad cultural están íntimamente ligadas a la propiedad colectiva de la tierra. Es lo único que nosotros tenemos es la tierra. No tenemos dinero, no tenemos ganado, no tenemos nada. Lo que tenemos es la tierra. Que eso es lo que la tierra produce para nosotros, pues para nosotros vivir de eso. Y nos están quitando eso. Es lo último. Nos quitan todo el trabajo, pues el producto que nosotros hacemos, y ahora pues nos están quitando la tierra también, que es lo único que quedaba. Cuando el indígena es desposeído de esta por el terrateniente y se convierte en un peón asalariado, se desencadena un proceso de desintegración cultural. Llegaba el comerciante allá, llevaba trago a emborrachar la gente para comprar más barato lo que es el producto, el arroz. Ellos era para aprovecharse, bajaba el trago, era para comprar más. Nosotros le trabajamos a él, ¿no? Sí. Y cuando él le provocaba o le daba la gana de pagar, le pagaba a uno. Sí. Y si no, pues lo sacaba a regaño o a huete, lo sacaban a uno de donde estuviera trabajando, porque así era. Y llegaba cuando las cosechas, pues llegaba el colono allá y les cambiaba un billete, nos daba un billete de, un poco de billetes de a peso o lo que fuera, pues nosotros quedamos contentos porque nosotros no sabíamos el valor de la plata. Así, pagando así fuera 2 toneladas, 3 o 4 o 5 toneladas de arroz, pero nos daban 20 o 30 o 40 o 50 pesos, billetes de a pesos. Nosotros miramos un montón de billetes y decíamos, sí, eso es. En el invierno es muy duro. Todo el invierno se come gusano, se come lagarto, se come quiza, se come pepas de moriche. No se puede comer carne porque el ganado es de los blancos. El ganado puede apacentar dentro de los conucos de los indígenas, destruir las yucas. Los marranos se comen todo lo que existe dentro del conuco y el indígena tiene que sostenerse a punto de cazabe con gusanos. Los colonos en Planas y en el Bichada son unos verdaderos agitadores, unos terroristas psicológicos que no tienen comparación. Tienen un verdadero arte para aterrar gente, para cometer atrocidades. Son emigrantes de diferentes regiones del país y del mundo. Porque más antes puede decir familia piapocos y de parte de indígenas ha envenenado don Eladio Avenosa, que le regaló un bulto de sal. La sal estaba envenenada, no sé, pero la sal estaba envenenada. ¿Y por qué? Con arsénico. Porque más antes habían tenido discusiones con ellos por terreno. En 1966, con 15 indígenas y un capital de 1.500 pesos, Rafael Jaramillo Ulloa, asumiendo la defensa de los intereses del indígena, organiza a la comunidad alrededor de la cooperativa agropecuaria de San Rafael de Planas.
La cooperativa representa la toma de conciencia frente a la explotación, la toma de conciencia de que existe un opresor. En 1968 ya cuenta con 400 socios, sostiene un puesto de salud, presta ayuda económica para la educación de la población indígena. Toda la actividad económica de la comunidad se realiza a través de la cooperativa. La cooperativa era buena porque todo mundo, digamos, la cooperativa para nosotros es buena porque esa cooperativa, digamos, prestaba servicio, era que prestaba servicio a la cooperativa. De modo que entonces al parar la cooperativa ya vino las discusiones contra Jaramillo, donde decía que él era comunista, que él era todo el que llegue allá a ayudar a los indígenas, entonces dicen que ese es un comunista. No señor, sino que nosotros, digamos, mirábamos que la cooperativa era que nos ayudaba, porque cualquier enfermo que había, la cooperativa sacaba a Villavicencio. Nosotros le vendemos a la cooperativa porque ese sí nos paga mejor. Esta organización de la comunidad cambia las relaciones de producción. El indio toma conciencia de su capacidad productiva dentro de la organización y del valor de su trabajo. Suprime al intermediario y al explotador. Desenmascara los mecanismos de explotación y persecución a que era sometido por el colono y el terrateniente. Surge el indio nuevo en demanda de su derecho inalienable a la tierra que le perteneció durante generaciones, es decir, su derecho a los medios de producción. Surge en nuestra sociedad como el prototipo de la lucha liberadora anticapitalista al reclamar la posesión comunitaria de los medios de producción. Es un proceso de reivindicación que fortalece su cultura antes en proceso de desintegración. El colono ya no puede explotar al indígena. Su sistema de enriquecimiento rápido en base a la explotación del indio queda al descubierto. El colono desata entonces una persecución sistemática contra la organización indígena, esta vez apoyado naturalmente por las Fuerzas Armadas y la ideología del sistema. Aparece entonces el ejército para defender los intereses del colono, para restablecer las condiciones de normalidad, para ganar por la fuerza la explotación del indígena. Yo le voy a contar todo lo que a mí me han pasado allá en el valle. La primera de las patrullas que nos encontró a nosotros no pasaron así, sino encontraron en nuestros ranchitos y ahí nosotros nos cogieron. Nos llevaron cómo despegamos, nos preguntaron de quién es el rancherío. Y eso me amarró por mi secuestro y me colgó. Yo todos los 11 hombres que veníamos detenidos. A mí me capturaron de nada, a mí me hicieron trabajar, avanzando hambre, me hicieron trabajar, me hicieron hacer casa, el garaje para los carros del ejército, me hicieron tumbar palma en Moriche. Bueno, así trabajando, nos regañaba por ahí, si contestamos, dije que nos mataba, pues nos tocábamos caer del miedo. Después de eso, a las 6 por la noche, me quemaron aquí hasta el presente tengo aquí en estas dos partes la quemadura con un aparato de corriente. Si me creen como mentiroso, pues que vean, aquí lo tengo. Si me creen, mira, me ahorcaban, me amarraban de los testículos, después que yo le he trabajado, después que le he hecho todo, me amarraban, bueno, me insultaban para matarme, que es que yo era uno de Jaramillo. Pues, si me hubieran cogido al lado de Jaramillo, lo hubieran cogido a él también. Es que yo sabía dónde estaba Jaramillo. Pues digamos, una de las cosas,
Si ellos lo están buscando y no lo encuentran, mucho menos yo soy un civil. Yo estoy buscando a él, no señor. No que han matado a otros indígenas, pues a mí me dio miedo por no matarme. Uno no puede decir que me maten así nomás, no señor, uno les tiene miedo a la muerte. Como el ejército dice que no han matado, que no han hecho nada, pues si no han hecho nada, ¿por qué entonces no? Me ahorcaron a mí, me amarraron de los testículos, me quemaron con corriente, después que le he trabajado, después ya que le hice en el garaje del carro. ¿Eso qué es entonces? ¿O será mentira mía o será que yo me estaba soñando? Y mataron al finado Saúl a la presencia de mí, adelante de mí lo mataron, adelante de mí. Le pegaron un tiro en la cabeza. Y ahí se reían ellos, entre ellos, que él quería la selva, ahí sí se quedó en la selva, ahí sí como que usted quiere la selva, ahí sí se quedó, le decían ya que estaba muerto. ¿Eso qué es? Y la ancianita que era la mamá del finado Saúl Flores, uno del ejército, se cogió de los brazos, le dijo, mire a este muerto, a su hijo, ya que está muerto. Pues claro, la viejita, la ancianita lloró, y dijo, cuando estaba llorando, después que le habían dicho que mirara, lloró, la anciana lloró. Y después, cuando estaba llorando, le dijo, usted no vale un carajo, usted, si va a seguir llorando, usted no es más sino que le hace falta un tiro en la cabeza, usted cállese, ya que a su hijo, que era un tipo trabajador, que era un tipo valiente todavía para trabajar, ya que lo matamos. Y es que usted sí, peor la vaina, es que usted sí lo podemos matar, es que a nosotros no nos importa eso. Siga llorando y dirá que nosotros sí le damos un tiro. La viejita, del miedo, pues le tocó cumplir, no lloró. Y le dijeron cuando estábamos haciendo el hoyo, ahí entre nosotros los indígenas, dijo, dijeron el hoyo ustedes, si no usted también lo vamos a matar. Y ustedes sí, para los trabajos son valientes, pero cuando los encontramos a ustedes, ahí sí se hacen los bobos, ahí sí se hacen los pendejos, ¿no? Hijo de puta, nos decían. Que hagan el hoyo ligero que para enterrar ese marrano, que ese era un perro. Por ser esposa de capitán indígena, se le amenazó con echarle sal en los órganos genitales. Estas operaciones de las Fuerzas Armadas fueron guiadas por colonos. Se organizó un complot sistemático contra las cabezas visibles de la comunidad indígena. Caen asesinados los capitanes indígenas Luis Ramírez Chipiaje, Julio Cermeño, Saúl Flores y Haga el bachiller, muerto en la cárcel de Villavicencio. A fin de desintegrar la comunidad, el ejército nombra capitanes indígenas a sus hombres de confianza. Dice Gaitán Finique, me cuenta que él se vino de la casa de él de Gualiane, huyéndole al ejército porque le habían contado que venían matando. Y resulta que él entró a la montaña, refugiado, teniendo miedo del ejército. La finada ya tenía miedo, y por eso fue el motivo que salió corriendo. Y el hombre también tenía miedo, y para tener siempre que morir del ejército. Y a las 12 del día la encontró él, porque él se fue corriendo. Se apartaron, mejor dicho. No supieron cada quien para dónde cogió. Entonces a las 12 del día se la encontró muerta ya. Y le tocó enterrarla, bueno, y tenía 5 meses de estar embarazada, la finada, y la muerte fue al otro lado del caño de uva, y una peladita también, ellos se murió allá en junta con ella. Después él estuvo en el mismo sitio buscando a la niña herida. Él buscaba por ahí, por el rastro, por la sangre y donde iba la pelada. Entonces que la pelada ya tal vez está partido un hueso. Eso fue el ejército que lo tirotearon. Como dice que el ejército que no ha matado, que tiene una niña que lo ha tiroteado el ejército. Entonces él, llegaron a Baribán para ver el gobernador, gastó 9 días el viaje redondo, caminando por ahí.
pero que el gobernador llegó allá, como él no sabía hablar, que él entonces le tocó venir, ni se ofreció esos cuentos, tampoco él creía que el gobernador bajaba era para saber esos atropellos, que él no haya cómo hacer porque él no estaba absolutamente yendo a nadie, y además que él no sabía hablar el castellano, que no comprende cómo será la justicia, que allá está la niña baleada, que ella no se para, que se la para todo el día acostado sin ninguna droga, no, que él sí prueba con hechos, que él tiene la pelada y además la sepultura de la finada, que todo eso no es por acusar ni nada, sino que eso es lo que han hecho allá para que se declare esa vaina, que son mentiras entonces, que por qué está baleada esa china. El padre Pérez interpeló a los militares sobre cómo podría ocurrir esta atrocidad y uno de ellos exclamó: pero padre, si guerra es guerra, ¿cómo quiere usted que el ejército no se defienda? Las flechas también matan. Y entonces llegó el ejército allá. Entonces salió corriendo el muchachito solo, pues allá solito. Entonces, un poco mujeres también se fue corriendo. Y entonces, y por ahí también corrió en el monte. Se encontró con un palo así, en raíz de un palo, se escondió ese muchachito. Y comiendo pesita. Duró 8 días sin comer nada, comía tierra para poder vivir ese muchachito. A mí me duele todo eso. Ciertamente soy guajiba porque ni yo en este mundo me hizo guajiba. Yo no puedo negar mi raza porque soy guajiba, ciertamente. Así me echó mi Dios. A mí me duele eso. Soy guajiba, pero siempre tengo que querer mi muchachito flaquito. Allá lo tengo todavía. Y llegó un poco el ejército. ¡Ay, será! Me revolqué. Y me fui con ese monte, gran botado yo ese ahí sin chorro, y corrí, sin nada. Ahí sí seguimos del monte, nosotros 10 días, sin nada. Entonces, sobrina mía de esta Petra, ahí sí del hambre murió la niña, niñita, de 3 años. Se murió del hambre. Dígame, usted sabe que 31 días, ¿quién un niño va a aguantar? Solamente anda y mañana anda y mañana anda y para mañana anda y anda, sin nada, como un animal, duerme al suelo. Y ni consigue comida. Eso es por el hambre. A pobre muchacha. Y botó niñita de 6 meses, de lo tocó botar, porque usted sabe qué alimento de la muchacha, Perdió la niña. Sí, y la leche de la barriga, sí, la botó esa muchacha, del hambre, y andando de hambre, y hambre. Bueno, entonces siga con sus soldados, siga más hacia atrás, y siga, y hay otra, y pasa. De Guainita nosotros vivimos, pero este José se perdió, no encontramos ni hueso, no encontramos. O será que llevaron tigre o quién sabe la mataría, nunca ni hueso, ni ropita de que cargaba puesto, nada. Y busca, nada, no encontró. El hambre se murió de 3 años, de la niñita, es así del hambre, ella murió. El terror se instala. El colono Carlos Alvarado incendia el caserío de Abaribá. El colono norteamericano Jaime Simmons amenaza a la población indígena. Si vuelven a los pueblos abandonados, los saco a bala.
digamos, hoy en día vive lo que es la mayoría allá. Como dicen, que hemos puesto conocimiento de la justicia, que el gobierno no nos ha atendido siquiera un poquito, porque yo he venido al Senado como vocero de la comunidad, ni siquiera no me han dejado hablar porque hubo un senador que se puso a hablar de los ríos. En el curso del debate, el senador Alberto Galindo vociferó: no sigamos perdiendo el buen debates inútiles, que el Senado se ocupe de temas importantes. Para el indígena el debate en el Senado fue útil. Se comprobó una vez más que las vías legales están cerradas. Para la prensa, en cambio, el debate significó la posibilidad de destacar la patriótica labor de las Fuerzas Armadas. Por orden perentoria del gobierno, este programa fue prohibido. Probaba que las acusaciones contra el ejército eran irrefutables. Y entonces yo estaba pensando, para entre nosotros no hay ley, pero para blancos sí hay ley, para defender, para todo eso. ¿Eh? Para nosotros indígenas no hay ley. ¿Eh? Como dice el ejército, para usted no hay ley. ¿Eh? Como dicen que no han matado nada ya, entonces dicen que presenten ese tipo, porque esos tipos no estaban debiendo nada. Entonces que presenten esos tipos allá. Ellos quieren, la mayoría indígena, que presenten, como dicen que somos mentirosos. Todo el indígena que habla dice que eso es mentira. Entonces la mayoría indígena, la comunidad indígena del Plana, pida que entreguen entonces, si están en la cárcel. Como dicen que no han matado nada, entonces dicen que ellos ven la comunidad indígena, los 3 capitales indígenas. Entonces necesitan ellos que lo muestren allá, si no han matado. Entonces la mayoría quiere para que trabajen tranquilo, que saquen los colonos malos y el ejército, eso es lo que quiere, para poder trabajar, porque hemos quedado en una miseria, sin soldillo. Los que le han matado, digamos, las viudas están sin un soldillo, están sin nada. El opresor interno deshumaniza al indígena con el estigma de irracional, de ser inferior, para reducirlo a la explotación, para someterlo por la fuerza a las reglas del juego del sistema capitalista. A su vez, el país, como todos los países latinoamericanos y del tercer mundo, es sometido por el imperialismo internacional al clasificarlo como sociedad en atraso o en subdesarrollo, para así someterla a los monopolios internacionales, a la explotación imperialista. Si en la conquista de América Latina por los españoles el objetivo era el dorado, hoy el país negocia las tierras propiedad tradicional de los indígenas de Planas con compañías petroleras norteamericanas. Everywhere. America itself was founded on violence. Anyone who's visited an Indian reservation sees inhumanity demands. La lucha de los indígenas de Planas es también la lucha revolucionaria que librarán las clases populares,
el proletariado contra la oligarquía dominante y el imperialismo por la toma del poder para el pueblo. El campesino y el obrero, como el indígena, viven la misma situación de explotación y dependencia.